Aló, bienvenidos a Abogados Lima Metropolitana. Hoy día vamos a hablar de un caso llamado el caso 3256-2015 Apurímac. ¿De qué trata? Indemnización por daños y perjuicios. Lo que se concluye aquí es esto. Vamos a empezar por la conclusión. La Corte Suprema concluye que la atenuación de la responsabilidad objetiva es aplicable solo si la propia víctima ha contribuido al daño. Para determinar dicha atenuación, corresponde valorar de manera conjunta y razonada las circunstancias del hecho dañoso y el daño producido en la víctima. Es decir, es la responsabilidad que tiene el que ha producido el daño, y en este caso es un accidente de tránsito. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió hace mucho tiempo atrás. Hace muchos años, en 2012, el 14 de enero, a eso de las 5:30 de la tarde, un niño de 6 años, ¿no?, que es la víctima, se encontraba transitando de sur a norte cerca de la avenida Sesquicentenario, a unos metros de distancia del local comercial donde trabajaban los padres. En ese momento fue arrollado por una camioneta, una pick-up, de propiedad de una empresa llamada Navarro, y del Banco Continental. Y el chofer era Don Guido, un señor llamado Don Guido. Sucedió que este auto se desplazaba a gran velocidad, ocasionó lesiones muy graves en el menor, ¿no? y lo terminaron conduciendo a este menor a la muerte. Fue conducido, el niño fue conducido al hospital de Andahuaylas con vida, y bueno, en horas de la noche lo mandaron a la ciudad de Abancay, ¿no? Andahuaylas, pues a Abancay, son dos ciudades Apurímac, ¿no? Y cuando lo estaban ya mandando del hospital de Andahuaylas a la ciudad de Abancay, muere en ese transcurso. Hay varios puntos acá. Hay varios puntos que quiero analizar. Uno es que el conductor no tenía licencia de conducir y manejaba excesiva velocidad. La tarjeta propiedad del vehículo es del Banco Continental. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué pasó después. ¿Cómo fue que se defendieron? Sucede que la propiedad del vehículo era de una empresa llamada Navarro, ¿no? Y sí, efectivamente el chofer, que era empleado de este empresario, de Navarro, que también tiene su empresa llamada Navarro, a cuyo nombre de la empresa está el carro, el pick-up que arrolló al niño, el chofer no tenía licencia de conducir, ¿no? No tenía licencia de conducir. Entonces, ¿qué hace? Sucede todo este accidente, toda la tragedia, y lo que hace el empresario es arribar a un acuerdo extrajudicial, una transacción, que como propietario del vehículo ocasionó el accidente, le entrega un terreno de 100 metros cuadrados, ¿no?, que dice que es de su propiedad, ¿no? Reciben el terreno y las entrega de la suma de 3.000 soles, ¿no? Además reciben el monto del SOAT. Reciben los padres de este menor reciben el monto del SOAT, ¿no? Entonces hicieron esa transacción. La casa de 100 metros cuadrados, el terrenito de 100 metros cuadrados, que queda ahí por la zona, queda ahí, un sitio llamado Cuncataca, ¿no?, en un sector de Mayopampa, ¿no? Y los 3.000 soles y el pago del SOAT lo tomaron, y según dice el señor, el empresario, el dueño del pick-up, como acabo de decir, el pick-up estaba a nombre de una de sus empresas, creo que tiene varias empresas, ¿no? Entonces este señor, el chofer, trabajaba pues para él, trabajaba también. Muchas veces era la situación de que trabajas para esta empresa y al final te hacen trabajos para otra empresa, ¿no? Porque al final es casi lo mismo la empresa, que el dueño es el mismo.
Entonces, los padres se comprometieron a no ejercer ningún tipo de procesos judiciales contra, contra ese señor, ¿no? A cambio del terreno y todo eso, ¿no? Dice que el accidente se originó, se ocasionó el accidente a 60 metros de del comercio, del local comercial de los padres, ¿no? Se pregunta, ¿qué hacía un menor a 60 metros de ahí caminando por la pista, ¿no? La vía pues es de alto tránsito, es una carretera, ¿no? Son esas carreteras que tienen pueblos a los costados, ¿no? Y aquí pues había un pueblo que fue donde vivía este niño, ¿no? Donde estaba el local de los padres, donde los padres trabajaban, ¿no? Estaba ese local, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Es una avenida, ¿no? Es una avenida de alto tránsito, que los carros vuelan ahí a velocidad, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Que nada tenía que hacer, porque el menor estaba jugando a una distancia lejana del establecimiento comercial de sus padres sin supervisión adulta, ¿no? Es un menor, pues era un niño, pues 6 añitos, 6 añitos estaba ahí, ¿no? El chofer no se pronunció, no se puso derecho, fue declarado rebelde, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó la sentencia de primera instancia, ¿no? Pasa la sentencia de primera instancia, ¿no? Pero antes de eso el Banco Continental se pronuncia y dice, un momento, sucede que esto es arrendamiento financiero, esto es leasing, y tiene razón. Cuando es arrendamiento financiero, que es una especie de alquiler-venta, en esos casos, el arrendador, o sea, la financiera que arrienda la casa, arrienda el carro, en este caso arrienda el pick-up, no se hace responsable de los daños que haga el pick-up, siempre y cuando pruebe que le entregó a su arrendatario, o sea, a esta empresa que ha comprado que tiene en arrendamiento financiero el pick-up, siempre y cuando la financiera pruebe que entregó en posesión a su cliente ya el pick-up, ¿no? O sea, si le dice, ya, aquí está el pick-up, toma las llaves, ¿tá? Basta que el empresario, ¿no? El dueño de ese carro, ¿no? O sea, era un alquiler-venta, ¿no? O sea, era un alquiler-venta, él todavía está pagando las cuotas del alquiler-venta, ¿no? Las cuotas se toman o como alquiler o como armadas de pago de compra-venta. Se toman en ambas situaciones, ¿no? En ambos sentidos se toman las cuotas que se pagan en alquiler-venta. Estoy pagando el alquiler, pero a la vez ese alquiler también lo puedo hacer valer como las armadas para el pago de la oficina, ¿no? para comprar, ¿no? Para comprar la oficina o comprar el pick-up, ¿no? Entonces, según la ley, pues sí, y la Corte Suprema le dio razón al banco, ¿no? Si ellos le entregan la llave a su cliente, a esta empresa, le entregan la llave, le dicen, toma, aquí está, úsalo, y es tuyo, ¿no? Pero es arrendamiento financiero, ya sabes las reglas, ¿no? Entonces ya el banco, a pesar de que la financiera, que también es un banco, en este caso es el Banco Continental, ¿no? Esta financiera, que es el Banco Continental, a pesar de que registralmente está como titular, registral propietario del pick-up, a pesar de que está como en los registros públicos como titular, no es responsable, ¿no? Porque solamente para eso tiene que demostrar, acá hay una ley, aquí hay un contrato de arrendamiento financiero y aquí está el documento por el cual aquí la empresa ha aceptado las llaves del carro y se lo ha llevado. Si basta que se lo lleve, tiene las llaves, se lo lleva el carro, ya no hay responsabilidad del banco. Esa es la ley de arrendamiento financiero. Entonces llega la sentencia de primera instancia, ¿no? La sentencia de primera instancia le da 120.000 soles, ¿no? 120.000 soles en forma solidaria al chofer y a la empresa Navarro, ¿no? Ya no el empresario, sino la empresa en la cual es dueño ese empresario, ¿no?
eh, claro, reclama improcedente respecto al Banco Continental, ¿no? Tiene razón, las leyes son claras en ese respecto, ¿no? Porque se llega a corroborar pues que hay un contrato de arrendamiento financiero, leasing. Entonces hay leyes hay leyes, también el mismo contrato, ¿no? El mismo contrato lo dice, ¿no? Que la arrendataria responde por los daños que cause el bien objeto del contrato mientras éste se encuentre bajo su posesión y riesgo. Basta que esté bajo su posesión y riesgo, bajo tu riesgo, toma las llaves. Usa el carro bajo tu riesgo. Basta que eso pase, hay formas legales para eso estamos los abogados, ¿no? Basta, y el banco ya no es responsable si ocurre un accidente con ese carro, ¿no? El mismo decreto legislativo 299 establece toda esa maraña de leyes que a veces marea un poco, ¿no? Para los clientes, ¿no? Pero bueno, no los voy a marear, pero sí, está el decreto legislativo 299, también ahí están los reglamentos de tránsito, la ley general de transporte de tránsito terrestre también habla de esto, ¿no? También habla de esa responsabilidad, ¿no? La responsabilidad objetiva, ¿no? Y se tiene que aplicar con la ley de leasing, ¿no? Para eximir al banco de la responsabilidad, ¿no? También el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito también establece este tipo de responsabilidad. También lo establece. ¿No? Entonces el juez comienza a revisar el atestado policial, ¿no? En el atestado policial aparece la denuncia del Ministerio Público, ¿no? En esa denuncia aparece bien claro que en el interior de la cabina había 3 personas que por indicación del señor Navarro estaban desplazando el carro estaba manejado por el chofer, don Guido, ¿no? Y se estaban desplazando por la avenida Sesquicentenario, donde ocurrieron los hechos, a la altura del grifo Huari. Estaban a alta velocidad y a unos 50 metros vio al menor que cruzaba la vía de sur a norte y por la velocidad que venía conduciendo el vehículo no pudo evitar el impacto con el vértice del lado izquierdo de la camioneta, del lado izquierdo delantero de la camioneta, lanzando al menor a una distancia de 5 metros. Con esto se acredita la relación de causa-efecto que se debió a la alta velocidad y una imprudente conducción, ¿no? Puesto que el chofer no tenía licencia de conducir. Es peor todavía, y tenemos también a la empresa que manda a una persona sin licencia de conducir a una vía de alta velocidad, con 3 personas todavía. O sea, aquí hay un problema, ¿se dan cuenta? O sea, la empresa, el empresario, la empresa manejada por este empresario, que es la dueña de la camioneta, formalmente, ¿no? Y el mismo chofer, tiene mucha responsabilidad. También la empresa más, porque manda a alguien sin licencia de conducir a manejar un carro, ¿no? Por una vía rápida. Y ocurrió el accidente. ¿No? Ocurrió el accidente. ¿No? O sea, entonces los daños pues deben ser respondidos de manera solidaria por esta empresa, ¿no? Y el chofer, porque el vehículo automotor en el cual se causó el accidente de tránsito estaba a cargo de esta empresa, ¿no? Eso ya se encuentra en el contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Aparece ahí, ¿no? ¿No? Entonces los padres son los que están demandando, ¿no? Sus padres están demandando, ¿no? Y como padres pues tienen derecho pues, de demandar, ¿no? Bueno, y sucede que comienza a evaluar después este documento de transacción extrajudicial que menciona el empresario, ¿no? Y aparece que se procede a dar en favor de los padres un lote de 100 metros cuadrados, tal como lo dice, pero sucede que ese documento no está completo, no está concretizado, porque no aceptaron firmarlo los padres, el documento, o sea, es como si no hubiera nada, ¿no? No está firmado por los padres, ¿no? ¿Por qué? Sucede que ese lote que le querían dar en transacción extrajudicial no está a nombre de la empresa, sino de un tercero. O sea, el abogado tampoco saneó el lote para poder arreglar las cosas, ¿no? De repente, como este empresario tenía varias empresas, estaba a nombre de una de sus tantas empresas, ¿no? De repente estaba a nombre de una de sus empresas, o a nombre de él, o a nombre de un conocido, de un familiar suyo, ¿no? A veces sucede,
¿no? A veces sucede, ¿no? Eh, entonces, estaba a nombre, entonces no pudo concretizar. Era cosa de hacer documentos legales para poder dar el lote, ¿no? Entonces no estaba escrito en registros públicos a nombre de esta empresa, sino de un tercero, ¿no? Y cuando suscriben el documento de transacción, los padres reciben la suma pues de 3.000 soles. Adicionalmente también reciben 5.000 soles por reparación civil en en el delito de homicidio público culposo, que es el expediente penal. Por la parte penal reciben también reparación civil, pero eso no tiene nada que ver con el proceso civil. El proceso civil puedes pedirte indemnización, y en el proceso penal también aparece una reparación civil. Pero no puedes decir, como ya te pagué la reparación civil en el penal, el proceso penal, no te voy a pagar nada en el proceso civil porque ya se vio acá. No puedes. Puedes hacer tu proceso civil y también demandar. ¿No? Entonces la suma pues se fue de 120.000 soles, ¿no? Pero pasó otra cosa, pasó otro punto. Se fue a segunda instancia y en segunda instancia se confirma la apelada, pero se reduce el monto a 40.000. ¿Qué dicen? Bueno, la sala dice, bueno, está a nombre de esta entidad crediticia, ¿no? Causó la tarjeta de propiedad del vehículo que causó el incidente, se encontraba a nombre de esta entidad crediticia de la ciudad de Lima, que la titularidad registral y bueno, lo que les acabo de comentar, ¿no? Pero la posesión está en la empresa Navarro, ¿no? Que por el contrato de leasing. Entonces, el contrato de leasing, ¿no? Entonces ellos son los responsables, ¿no? Según artículos del Código Civil 1969, aquel que causa por dolo o culpa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Eso ya es una acción en el derecho. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro está obligado a repararlo, ¿no? Es una norma del artículo 1970 del Código Civil que tiene que ver con el daño de vehículo automotor. Hicieron la abstracción en esa norma. Entonces habla de eso. La sala, sí, en verdad, se fijó la reparación civil penal por 5.000 soles, ¿no? La transacción extrajudicial y hablan de que procedió a entregar, que el propietario va a entregar ese lote de terreno, ¿no? De 100 metros cuadrados, los 3.000 soles, ¿no? Y el SOAT. Y entonces la sala dice, mira, te han dado el SOA, el lote de terreno de 100 metros cuadrados, te va a pagar 3.000 soles, ya te pagó 5.000 por la reparación civil, ¿no? Que se comprometen a no ejercer ninguna acción judicial, pero incoaron esa demanda de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Entonces acá como que hay una contradicción, ¿no? Con lo que dice la primera instancia, ¿no? Con lo que nos explica la primera instancia hay una contradicción, ¿no? Que la primera instancia dice que esta transacción no se ha concretizado porque no estaba escrito en registros públicos a nombre de la empresa, sino en un tercero. Pero igual la sala, cuando lo revisa, dice que está suscrito la transacción extrajudicial. A diferencia, o sea, ambos se contradicen, ¿no? Y dice que como ya te han dado todo eso a los padres, han dado todo eso, entonces ¿para qué van a demandar? Dice la sala, ¿no? Que entonces comienzan a meterse en la parte subjetiva, ¿no? Es decir, que hay un afán de buscar más dinero o mayor beneficio económico, como dice la sala, ¿no? Buscan más dinero aprovechando estas circunstancias. Y entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que ellos a pesar de que les han dado el terreno, le han pagado 5.000 soles de reparación penal y la empresa le va a pagar, le ha entregado 3.000 soles de reparación civil, y le han pagado su SOAT. A pesar de eso todavía están demandando, o sea, quieren más plata, ¿no? Entonces ¿qué dice la sala? Los padres están aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Ya referidas, lo que debe tenerse muy en cuenta, tomando todo lo contenido con total imparcialidad. Cuando hablan así, con total imparcialidad, en verdad, me hace pensar mucho, ¿no? Me hace pensar mucho cuando
cuando ponen énfasis en muchas cosas, en muchos valores judiciales, ¿no? Valores del proceso, ¿no? ¿No? O sea, total imparcialidad, pero ¿qué imparcialidad va a haber? Si es la muerte de un niño, ¿no? O sea, están acusando a los padres de querer plata, ¿no? O sea, el niño muerto. Es una demanda. O sea, están acusando a los padres, ¿no? Más parece como si la sala estuviera acusando a los padres, ¿no? Sabes que ya te dio tu terreno, ya te dio 3.000 soles, ya te ha dado del proceso penal 5.000, ya te han dado del SOAT, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, como si prácticamente está diciéndoles eso, ¿no? ¿No? Quiere más plata, quiere más todavía. O sea, eso es lo que está diciéndoles, pero en un modo muy técnico, muy judicial en esta sentencia, ¿no? Y eso me sorprende un poco, ¿no? ¿No? También ponen otro punto en la sala, los 3 jueces ponen otro punto, ponen que el accidente se produjo en una vía de alto tránsito, eso es cierto, una pista asfaltada de doble sentido, vía S3 de la red vial nacional, ¿no? Parte de la red vial nacional, o sea, es una carretera, ¿no? Y el menor, de casi 6 años, se encontraba transitando una distancia de 60 metros del local del progenitor, o sea, estaba lejos del local. ¿Qué hacía? Ahí tenía razón, ¿qué hacía el chiquito de 6 años a más de media cuadra del local comercial de los padres? ¿Qué hacía ahí? Sin la debida vigilancia de alguien menos de sus progenitores. Por lo tanto, él dice, hay una falta de cuidado de los padres, ¿no? Entonces, invoca el artículo 1973 del Código Civil. Si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida según las circunstancias. Está diciendo eso, va a reducirse la indemnización, ¿no? Eso es lo que dice la sala. Entonces tenemos ese punto. ¿Qué más hace la sala? Entonces en parte, ahí sí tiene razón, ¿no? ¿Qué hace el niño ahí? Es un chiquito, ¿qué hace en plena pista? ¿De dónde vino? En plena carretera, y todavía a media cuadra del local de los padres, ¿no? Los padres son chiquitos para estarlo vigilando cada rato, son muy inquietos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Todo el negocio pues estaba ahí cerca de la carretera. ¿Sabes? Que a veces en la carretera se abren los negocios, ¿no? Pero igual, sabemos eso, ¿no? Que hay carreteras y se abren negocios alrededor de la carretera, y hay pueblos que están ahí pegados en la carretera. Pero los carros, cuando están cerca de esos pueblos, cuando están están corriendo por la carretera y se acercan a un pueblo, debe haber una señal, ¿no? Que diga reduzca su velocidad, centro poblado. Hay una señal así. Bueno, debieron colocar, no está mencionado en la sentencia. Quizás el abogado de los demandantes debió colocarlo como elemento probatorio, ¿sí? Para darle más fuerza, ¿no? Porque aunque igual se ganaba, pero igual, aún así, hay que ser más detallistas, ¿no? Hay que ser más detallistas, aunque sabemos que la predictibilidad en este caso es sumamente alta para ganar, ¿no? Pero igual hay que meter más detalles, ¿no? O sea, no hay que dormirse en los laureles. Como te dice, hay que colocar más detalles para darle más fuerza. Toda la fuerza que se pueda a una demanda. Es solamente una oportunidad para hacer la demanda. Toda la fuerza que puedas, colócalo ahí, ¿no? Y después ya la demanda como motora corre sola, ¿no? Sí, claro, tú tienes que agarrar el timón porque tú eres el que has hecho la demanda, ¿no? Pero está corriendo, ¿no? Entonces, se acredita el accidente de tránsito, se acredita esa imprudencia. ¿Y qué hace la sala, ¿no? La sala habla coloca pues el proyecto de vida, el quantum y todo eso, ¿no? Pero esos son los puntos que usa la sala. La sala lo reduce a 40.000 soles. Lo reduce a 40.000 soles. Entonces, eso es lo que hace. 40.000 soles, ¿no? Que dice, no debe ser 120.000 porque hay un elemento de imprudencia de la otra parte que ocasionó también el accidente. Sí, la empresa tenía su parte de imprudencia, mandar a una persona sin licencia de conducir a manejar un carro por vía de alta velocidad. Pero también la otra parte de una imprudencia, dejar al niñito de 6 años solo, y de un momento a otro ese niño de 6 años aparece en medio de la pista.
Y esta, o sea, dos imprudencias se juntan y suman una desgracia. Una desgracia desgraciadamente irreparable, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Y ahora veamos qué dice la Corte Suprema, porque subió pues a la Corte Suprema. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante, que aparece en la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema comienza a analizar y hace un buen análisis de este caso, ¿no? Ahonda más en el tema. He visto que la Corte Suprema en muchos casos, aunque en pocos casos no lo hace, pero sí en muchos casos empieza a hacer un trabajo de revisión de documentos, ¿no? Comienza a revisar los hechos de los documentos, ¿no? Los hechos, y comienza a revisar si en verdad hay vulneración o no, ¿no? Pero va a ser pero lo revisa exhaustivamente, ¿no? Lo revisa exhaustivamente. La Corte Suprema empieza a analizarlo y llega a la conclusión pues que sí, hay informes del Ministerio Público, hay denuncias, ¿no? Que sí, y comienza a ser más exacto, ¿no? El día 14 de enero a las 17:35 horas, el chofer de Don Guido transitaba conduciendo el vehículo, el pick-up, por la avenida Sesquicentenario en Andahuaylas a excesiva velocidad y atropella a este menor de 6 años, quien se encontraba cruzando la vía de sur a norte, lanzándolo a 5 metros de la vía de circulación, ocasionando lesiones que originaron pues su deceso, como hemos visto, que lo mandaron de aquí a este hospital, lo mandaron al segundo hospital, ahí ya no pudo el menor, ya no pudo resistir, desgraciadamente. ¿No? La vía es amplia, plana, recta, de asfalto, tiene señales preventivas, líneas continuas de una dimensión de 8 metros de ancho de sur a norte. Del Banco Continental ya ni hablar, no tiene responsabilidad. Y la Corte establece, pues sí, en verdad, es empleo de cosa riesgosa, actividad peligrosa, un vehículo automotor, ¿no? Y habla de las casaciones anteriores en los cuales han determinado casos en los cuales el daño no era consecuencia única y exclusiva de la conducta del autor, sino que la propia víctima contribuía a que esto suceda, ¿no? Por su propia negligencia, su falta de tino, ¿no? También contribuía a que estas cosas sucedan, ¿no? ¿No? Es así, ¿no? Entonces comienza a analizar la Corte Suprema, hemos visto casos así también, ¿no? Ahora el atestado policial habla del factor contributivo. El mismo atestado policial establece un factor contributivo que es el mismo menor de edad que se encuentra en completo uso, que no se encuentra en completo uso de sus facultades físicas y mentales, porque tiene 6 añitos, no entiende estas cosas, ¿no? Por eso tiene que estar en constante supervisión de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños deben ser conducidos por personas aptas para cruzar las vías públicas, no es cosa de mandarlo nomás, de que se vaya, camine por ahí, no es así, menos cuando el negocio está cerca de una carretera, ¿no? Entonces es una imprudencia, ¿no? Es una imprudencia, ¿no? Es una imprudencia de los mismos padres que están demandando, ¿no? Entonces lo que sucedió acá, fue que la Corte Suprema comienza, como acabo de decirles, mientras comienza a analizar, comienza a revisar el monto indemnizatorio. Dice, la primera instancia tuvo razón, en parte tuvo razón en fijar 120.000 soles, ¿no? El monto, ¿no? La segunda instancia tuvo razón en disminuir, en decir que el monto era menor porque había un factor contributivo, ¿no? Pero, y aquí es donde agarra la Corte dice lo siguiente: la primera instancia falló en decir, en colocar 120.000 soles, ¿no? Negando el factor contributivo, ¿no? Nosotros decimos que sí, la víctima contribuyó al caso, ¿no?
pero si la primera instancia va a decir que la víctima no va a obviar el elemento que la víctima contribuyó al daño, a la tragedia, si va a obviar ese caso, entonces no debió haber puesto 120.000, debió haber puesto mucho más, ¿no? Eso es lo que dice aquí la Corte Suprema, debió haber puesto mucho más. Y respecto a la segunda instancia tomó como base el quantum de los 120.000 de la primera, después de primera instancia, para decir que hay que reducirlo porque la víctima ha contribuido al daño, ¿no? Tiene razón al decir que hay que reducir el monto porque la víctima ha contribuido al daño, pero no tiene razón en que ese monto a reducir sean los 120.000 que ha puesto en la primera instancia, porque en verdad, sin factor contributivo, sin la ayuda, sin la negligencia, si no hubiera negligencia de otra parte, el monto hubiera sido mucho mayor. Más bien, tomemos el caso de que no hubiera habido negligencia de la otra parte, el monto hubiera sido mucho mayor. Ahora, coloquemos ese elemento de que hay negligencia de la otra parte, hay que reducir el monto. Y si reducimos el monto, justamente nos da los 120.000 soles que ha puesto la primera instancia. ¿Se dan cuenta el argumento jurídico que ha dado, no? Eso es lo que pasó. Y se quedó en 120.000, ¿no? O sea, porque la primera instancia tuviera razón del todo y la segunda instancia tenía razón del todo. La Corte dijo, en verdad era para más, pero como hay un foro contributivo hay que reducirlo y justamente sale los 120.000, ¿no? Que dio la primera instancia diciendo que como si fuera un monto sin el elemento de la contribución de la víctima al daño, ¿no? Así, o sea, ha sumado mal, el otro ha sumado en base a lo que o sea, la primera instancia ha puesto un mal quantum indemnizatorio, ¿no? Y la segunda instancia ha tomado ese quantum mal puesto para reducirlo más. Debe reducirse, pero no en base a eso. Y salió con 120.000. Eso fue lo que pasó en esa sentencia de casación. ¿Te das cuenta? O sea, esas son cosas que suceden cuando hay accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, ya sabes, el WhatsApp 967-212-476, 967-212-476, puedes presentar tus consultas aquí y se te va a responder. Ya me tengo que ir, nos vemos hasta otra ocasión. Saludos, esto es Abogados Liga Metropolitana. Saludos.